quién es ella y por qué llega al poder. Hoy tenemos más mujeres gobernadoras que nunca. Me parece un escenario que es muy delicado en el que estamos. Pero finalmente no es un caso aislado el que hoy llegue una mujer a la presidencia en México. Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Hoy estamos con la noticia global que ya viene siendo noticia pues desde hace varias horas y definitivamente pues tiene que ver con México. ¿Por qué? Porque en un hecho histórico, por primera vez en 200 años de historia, una mujer es presidenta de este país. La señora Claudia Sheinbaum es judía, es física, es científica y pues llega a liderar este país durante los próximos 6 años a partir de octubre. Queremos saber absolutamente todo lo que trae y conlleva, no solamente que una mujer por primera vez llegue al poder de México, que es un país, además, entre otras cosas, de los más machistas en temas incluso políticos y demás, pero además que conlleva con respecto también a la lucha contra el narcotráfico, a qué va a pasar también incluso con su relación con Estados Unidos, si va a seguir tal vez esa política de Andrés Manuel López Obrador, en fin, para eso estamos con Fer Caso. Ella es una periodista tal vez de las que más sabe sobre todo de historia, ya la hemos tenido de hecho en este canal, y además ha cubierto juiciosamente todas las elecciones de México y por eso pues para entender también un poco cómo ha reaccionado los mercados, por qué subió el peso mexicano y demás, pues bueno, acá la tenemos para solucionar algunas dudas que tenemos. Mil gracias, Fer, por estar acá. Un gusto estar contigo, María Camila, y pues muchas gracias por la invitación. Bueno, Fer, lo primero es, tal vez Sheinbaum, cuéntenos un poco del perfil para la gente en Colombia, para la gente que no sabe mucho de esta mujer. Háblenos de ella, que aparte, digamos, de esas 3 cositas que dije, ¿quién es ella y por qué llega al poder finalmente este 2 de junio? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que Claudia Sheinbaum es una mujer, pues tal vez de las mejores preparadas, si no es que la mejor preparada en términos de trayectoria que uno podría imaginarse, ¿no? Es una mujer que desde que estaba pues en preparatoria, ¿no? Digamos, antes de entrar a la universidad, ya estaba involucrada en movimientos estudiantiles, en movimientos sociales, siempre estuvo, digamos, fue muy participativa en términos políticos, pero a la par empezó a desarrollar una carrera académica importante. Ella es física y después se especializó en temas de ingeniería ambiental, obtuvo una maestría, luego un doctorado, hizo parte de sus estudios doctorales en Berkeley, en California, mientras a la par continuaba con el trabajo político. Entonces es una combinación curiosa dentro de la política, al menos en México, que el perfil de un político esté enfocado en las ciencias, en la parte académica, pero bueno, ella siempre mantuvo estas dos, de tal forma que cuando llega López Obrador al poder, le invita como al poder, me refiero en la jefatura de gobierno. Hace mucho tiempo, en el año 2000, llega a gobernar la Ciudad de México y le invita como secretaria de Medio Ambiente. Ella entra a colaborar con él y a partir de esto es que empieza ya su crecimiento dentro de la política. Cuando López Obrador pierde la primera elección, en su primera elección por la presidencia de la República, ella regresa a la academia, pero ya nunca deja de estar a un lado de... todavía no era el presidente de López Obrador, quien era pues un líder social, un líder político que estaba construyendo un movimiento, se vuelve a lanzar por la presidencia en 2012, Claudia Sheinbaum lo acompaña y finalmente deciden fundar el nuevo partido político Morena. Claudia Sheinbaum es una parte importante de este nuevo partido político Morena, lo acompaña en ese proceso, ella se vuelve alcaldesa de Tlalpan, que es la alcaldía territorialmente más grande de la Ciudad de México, es la primera mujer alcaldesa de Tlalpan, después se convierte en la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es como la gobernadora de la Ciudad de México, y finalmente compite por la presidencia de la República. Entonces, bueno, pues uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo con sus políticas, pero en realidad tiene una trayectoria muy completa, tanto en lo académico como en lo político, antes de llegar hasta este puesto. Totalmente. Mire, y le tengo que preguntar porque usted es mujer, yo soy mujer, quien llega es una mujer. ¿Esto usted cree que hace parte de una real transformación de la región?
o exclusivamente de Morena, o es, ¿cómo lo lee usted que llegue una mujer? Pues mira, yo creo que lo primero es entender el contexto en el que esto se da en el ámbito político en México. Durante los últimos años ha habido en México una serie de medidas legales, de reformas y de decisiones judiciales que han ido abriendo espacios para mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Y a la par ha habido como una discusión, me parece importante, a nivel social y a nivel político de la participación de las mujeres, que ha permitido que en los últimos, me atrevería a decir, 15 años haya habido los avances que no habían habido nunca en la historia. Hoy tenemos más mujeres gobernadoras que nunca antes en la historia de México, hay más mujeres alcaldesas que nunca en la historia de México, tenemos un Congreso paritario, bueno, ya digamos, y no es reciente, ¿no? Ya hace como 3 legislaturas se consiguió por primera vez un Congreso paritario, hay una mujer como presidenta de la Suprema Corte, una mujer como presidenta del Instituto Nacional Electoral, es decir, hay mujeres ocupando posiciones importantes de poder. Ha habido mujeres en las boletas presidenciales prácticamente en todas, desde 1982 hasta la fecha, ¿no? Hubo solo una elección en la que no hubo una mujer en la boleta. Es decir, las mujeres han estado... Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. abriendo brecha poco a poco. Y bueno, finalmente en esta ocasión, si no era una mujer, iba a ser la otra, porque las dos punteras de las dos grandes alianzas eran mujeres. Entonces, digamos, es un sistema que se ha ido construyendo poco a poco, en el que la participación de las mujeres se ha ido normalizando. Y sí, ha sido acelerado en los últimos años, pero finalmente no es un caso aislado el que hoy llegue una mujer a la presidencia en México. Me parece que es digamos, este es un fenómeno que hemos visto en México y finalmente también es un fenómeno que responde a discusiones que hemos tenido a nivel regional. América Latina ha sido pionera en la participación de mujeres en ámbitos de poder y creo que si bien en otros ámbitos en el mundo se tiende a ver a América Latina como un territorio que está rezagado, creo que en la participación de las mujeres, no solo México, sino muchos países son un ejemplo en la forma en la que esta integración se puede hacer de manera pues más acelerada, sin necesidad de pues quebrar el sistema o violar los derechos de alguien más o suprimir los derechos de alguien más. Creo que se ha podido ir haciendo de manera natural a un punto en el que pues hoy la competencia se está dando ya en condiciones, al menos en México, pues equitativas, donde ya cada vez las cuotas empiezan a ser menos necesarias, las leyes empiezan a ser menos necesarias porque la participación ya se está dando de manera natural. Vamos a entrar ya, digamos, en el tema de las preocupaciones de ciertos sectores políticos y no solamente, fíjese, dentro de México. Esta mañana en la W Radio hacían un análisis, pues, de otros, desde otras perspectivas y de otros países y decían que, pues, qué tan sano será para un país que lleguen con absolutamente todas las mayorías, el partido Morena, que ganó en todos los estados menos en uno, pero que llegue no solamente la presidenta del partido Morena, la jefa de gobierno de Ciudad de México, que es el segundo cargo más importante, pero además que llegue el partido el Congreso de la República en donde se tramitan todas las reformas y en donde probablemente la presidenta pues diga si se quiere hacer una reforma pues se pasa y se pasa. ¿Qué tanto pluralismo habrá en este gobierno y qué tanto autoritarismo habrá en este gobierno? Autoritarismo que ha negado la señora Sheinbaum a lo largo de su campaña y sobre todo en su cierre. Pues mira, yo creo que incluso dejando el autoritarismo de lado, suponiendo que no va a asumirlo, bueno, creyendo lo que ella dice, me parece un escenario que es muy delicado en el que estamos. Una de las bases de la democracia son los contrapesos. Es que un presidente de la República tenga que negociar, tenga que discutir, que las leyes pasen por ciertos procesos que requieran de deliberación, y no solo para detener reformas, sino para mejorarlas, para escuchar distintas opiniones sobre un asunto que tal vez no se está considerando, para escuchar a las minorías. Es decir, los contrapesos no son únicamente un bloqueo, ¿no? Sino son una forma de mejorar las políticas públicas y de mejorar las leyes, las reformas constitucionales para hacer un presupuesto más justo, ¿no? Por ejemplo,
en México la ley de ingresos, es decir, los impuestos pasan por el Senado y el presupuesto, bueno, por ambas cámaras, y el presupuesto de egresos, cómo se gasta el dinero, pasa por la Cámara de Diputados. Y bueno, finalmente el tener las voces de distintos actores de la sociedad representados en los distintos partidos permite tener un modelo mucho más democrático y más equitativo, ¿no? Es lo que uno esperaría, o al menos son los ideales de la democracia. Creo que el escenario en el que estamos, pues es un escenario delicado porque las cosas pueden pasar sin discusión prácticamente, ¿no? Cualquier decisión que tomen puede pasar casi de la noche a la mañana, es decir, se tienen que seguir ciertos protocolos, ¿no? Que pase a comisiones, una cosa y otra, pero bueno, al no haber quien lo detenga, pueden convertirse casi en meros trámites. Y eso a mí me parece preocupante, sobre todo cuando durante estos meses de campaña y en los propios planes de gobierno ha habido iniciativas que requieren reforma constitucional, que son, pues, a mi parecer, muy peligrosas, ¿no? Como una reforma para que los jueces de la Suprema Corte y jueces en general sean electos por la vía popular mediante el voto, para que los consejeros del INE sean electos mediante el voto directo de los ciudadanos. El INE es el Instituto Electoral, ¿no? Sí, la máxima autoridad. La máxima autoridad. Entonces uno pensar que quienes van a tomar las decisiones sobre las elecciones a su vez van a tener procesos de elección que también van a tener quién los va a regular. Y lo mismo con los jueces, ¿no? Pues las características que se necesitan para ser juez no son las que se necesitan para ser para tener un cargo público, ¿no? Entonces son características técnicas, necesitamos que lleguen los mejores preparados y que además no estén sujetos a la opinión pública y no tengan estas presiones de deberse un electorado para que puedan juzgar conforme a la ley y no conforme a lo que la opinión pública cree, ¿no? Entonces hay una serie de reformas que pues sí preocupan porque están planteadas y sí, digamos, esto no es una suposición, esto no es algo que la oposición quiera achacarle al gobierno que quiera hacer. Estas son cosas que la propia Claudia Sheinbaum dijo durante su campaña, sostuvo en sus eventos, tiene plasmado en sus propuestas y en sus puntos de gobierno. Y bueno, pues, digamos, uno espera que la gente que llega al gobierno intente ejecutar aquello que propuso. Y en este caso, si lo intenta, pues sí va a ser muy delicado y grave, ¿no? Es esta misma preocupación la que llega en los ámbitos o en el ámbito económico, porque vimos que de inmediato, y esto lo dije al principio, los mercados de repente se pusieron muy nerviosos, el peso tuvo una caída, la caída más grande desde el COVID-19, desde el 2020, que ha tenido México, 4,40%, ¿verdad? Es por esto básicamente o es porque una vez más llega a la izquierda, o ¿cómo lee eso? Pues mira, yo no soy especialista en temas financieros, pero puedo hablar desde lo que se ha visto políticamente en el país en ocasiones previas. Y es que sí, cuando ha habido elecciones de gobernantes de izquierda, tiende a pasar esto, ¿no? Cuando López Obrador fue electo presidente, los mercados internacionales reaccionaron con escepticismo, con dudas, y bueno, pues lo que sucede de inmediato es el retiro de capitales, se mueve el peso. Entonces yo creo que lo primero es eso, ¿no? Una reacción inmediata al desconocimiento, no sabemos quién llegó. Y yo creo que una segunda tiene que ver con esto, a saber que llega un poder que no tiene controles, que va a poder tomar decisiones sin que haya contrapesos, y además que esto es lo que ha venido proponiendo a lo largo de los años. Creo que la respuesta de no sé si ya podamos llamarle virtual presidenta electa, Sí. estamos en este proceso, ¿no?, de confirmación, pero bueno, creo que ya no hay duda que será ella. Creo que la respuesta fue buena, ¿no? Salir a confirmar que el secretario de Hacienda se queda. En general ha sido una política fiscal, en términos generales, responsable, ¿no? Con un poco más de deuda de lo que hubiéramos querido en los últimos años, pero bueno, en general ha sido una política fiscal responsable, una política monetaria responsable de la del país también recientemente. Entonces creo que ha habido pues estas buenas señales durante la jornada de hoy. Pues esperaremos mañana a ver si esto se recompone, pero bueno, internamente lo que vemos en el país es que la gente está relativamente tranquila, ¿no? Diciendo, bueno, pues tampoco quiere decir que estas fluctuaciones en el valor del peso sean determinantes. Vamos a ver más bien si se sostienen o es una cosa de un día nada más por la noticia. El presidente Gustavo Petro, pues
fue uno de los, yo no sé, cientos de mandatarios que probablemente le mandaron mensajes a la señora Claudia Sheinbaum de felicitación por esta elección. Y pues de hecho dijo que iban a seguir trabajando de la mano, que Claudia Sheinbaum de hecho habló algo como de que ella había sido un apoyo de él mientras estaba militando en el M19. Entonces fue como una sorpresa, ¿no? El trino, pero pues tal vez también incluso una tranquilidad para otras personas, porque pues siempre desde que llegó el presidente Gustavo Petro al poder, pues estuvieron trabajando muy de la mano con el presidente AMLO. Probablemente esa relación entre Colombia y México se mantenga, ¿no? Sí, es muy probable y en eso sí, Claudia Sheinbaum es muy similar al presidente López Obrador en su tipo de afinidades a nivel internacional, en el tipo de las de luchas que comparten, aunque son perfiles muy distintos, ella es un perfil mucho más técnico que él, incluso su equipo de trabajo es mucho más técnico que el que formó el presidente López Obrador. Sin embargo, el tipo de luchas, el tipo de causas, las militancias políticas son muy parecidas. Claudia Sheinbaum ha estado cerca de López Obrador a lo largo de toda su trayectoria y a nivel internacional, pues son muy similares en su forma de relacionarse, ¿no? Con el tipo de liderazgos con los que se relacionan y con el tipo de causas. Entonces, uno esperaría que, bueno, además, uno siempre espera que México y Colombia tengan buena relación, independientemente de quién esté a la cabeza, somos dos pueblos cercanos, dos pueblos que nos consideramos hermanos, pero bueno, es muy probable que además ahora por la afinidad entre los jefes de gobierno, jefes de Estado, pues esto se mantenga como ha sido con el presidente López. Lo que sí no se sabe y tal vez puede quedar incierto es cómo sería la relación entre Sheinbaum y en dado caso de que quede el presidente, nuevamente el presidente Trump en Estados Unidos, ¿no? Híjole, creo que esa es una gran pregunta y es una preocupación además que existe en México. A ver, creo que sería una preocupación independientemente de quién hubiera ganado la presidencia, ¿no? La relación que tiene México con Estados Unidos históricamente ha sido compleja por la dependencia y la mutua dependencia también en muchos sentidos, ¿no? La migración en la que ellos necesitan a México, pues para controlar, como ha sido el último sexenio, el tema de las drogas, que hoy para Estados Unidos es fundamental, particularmente el fentanilo. Por otro lado, las armas que llegan a México y que México tiene presentada una demanda en Estados Unidos contra las fábricas y tiendas de armamento que le están proveyendo a los cárteles del crimen organizado. Es decir, hay una serie de tensiones ya dadas independientemente del presidente que llegue. Y bueno, a esto se le suman oportunidades como el nearshoring, que pues hoy sabemos que está trayendo una derrama económica sobre la región y particularmente sobre México, todas estas empresas que se están yendo de los mercados asiáticos para instalarse en México y desde aquí proveer a Estados Unidos. Entonces, pues hay un escenario interesante, complejo, en el que la relación entre los presidentes va a ser fundamental. Y pues con Donald Trump las cosas nunca son fáciles. Nunca negociar, nunca es sencillo. Sus formas son complicadas. La forma en la que se impone, ¿no? No es un diálogo entre pares, sino pretende siempre estar imponiendo esta... pues la presión de la superioridad económica, la superioridad que tienen en otros sentidos, y esto convierte en muy difícil el diálogo, ¿no? Entre dos países vecinos. El tema del construir el muro en la frontera, ¿no? Que trajo desde la campaña hasta ahora. Es decir, ha habido una serie de tensiones ya históricas que vuelven ahora más difícil cualquier relación que inicia. Y esto hay que sumarle pues que no es el presidente Trump no es una persona que respete a las mujeres particularmente, ¿no? En ningún escenario, en ningún contexto se le ha visto, ¿no? Sentarse con mujeres a las que trate de como pares. Al contrario, si algo hemos visto en los juicios recientes de Trump es la forma en la que para él las mujeres pues son básicamente accesorias en la vida y con las jefas de Estado con las que se ha reunido en general no ha tenido buena relación. Entonces, pues esto sí es algo que preocupa, pero creo que preocupa en donde la responsabilidad está del lado de ellos, ¿no? Porque quien está mal no es México por lo que ha decidido, sino que en realidad, pues lo que preocupa es que en Estados Unidos se tolere esto, ¿no? En un México, en un mundo moderno. De acuerdo. ¿Usted cree, y esta es una pregunta final, que la señora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, presidenta virtual electa y demás,
¿cree que se va a desligar un poquito de López Obrador o va a ser la sombra en el poder de López Obrador? A ver, yo creo que ni una ni otra. Yo no veo a Claudia Sheinbaum siendo la sombra para nada de López Obrador, como no lo fue como jefa de gobierno de López Obrador, ¿no? Creo que ella tuvo una forma de gobernar muy distinta, en muchas ocasiones, pues tomando sus propias medidas y en momentos importantes, ¿no? Yo lo recuerdo particularmente en el COVID, pues ella desplegó toda una estrategia de detección, luego de vacunación, pues que no tenían nada que ver con la estrategia federal. Incluso muchos estados luego terminaron copiando la estrategia de la Ciudad de México. Es decir, ella pues fue una jefa de gobierno con su propio gabinete, con sus propias decisiones, a su manera y sus políticas, incluso sus prioridades, ¿no? Le dio prioridad a temas como la movilidad, cuestiones medioambientales, cosas que a nivel federal no eran relevantes. Por ejemplo, la modernización, la digitalización de los trámites, ¿no? Cosas que pues uno no se imaginaría a López Obrador haciendo, ella sí las implementó en la Ciudad de México. Sin embargo, nunca la vimos tampoco pelearse con López Obrador. Y yo creo que ese es un poco el modelo de ella, ¿no? No la veo ni deslindándose y rompiendo con él, pero tampoco la veo, digamos, siendo la empleada del expresidente o la ejecutora de las órdenes del más allá. Yo creo que es una persona que va a intentar, al menos mientras pueda, mantener una buena relación con él. Me imagino, no lo sé, y esto es un poco por lo que conozco de su relación, pues que él será un consejero para ella en algunos momentos. Claro. No sé qué pasaría en un escenario en el que él, ¿no? Las cosas se pusieran tensas, pero de inicio, por lo que hemos visto hasta ahora, esa es mi intuición de cómo sería la relación entre ellos, pero bueno, pues habrá que ver. Y creo que el momento clave para realmente poder responder esta pregunta es cuando se nombre el gabinete. Creo que ese va a ser el momento en donde podamos empezar a ver la autonomía y realmente las decisiones de la futura presidenta. Pues Fer, para mí ha sido un honor, un placer haberla tenido acá en este canal. Para la gente que tal vez está por fuera, que no ha seguido el trabajo de Fer, yo quiero invitarlos e invitarlas a que vayan a su podcast. Gracias a ese podcast aprendí realmente un montón de cada una de las candidatas, pero no solamente de eso, sino de la historia de México y de su política. Usted no solamente hace ese podcast, que por favor recuérdenos cómo se llama. Política Déjà Vu. Política Déjà Vu está en todas las plataformas de podcast, ahí lo pueden encontrar. Política Déjà Vu, vayan, vean, consúmanlo. Y pues además Fer Caso ha sido pues la periodista estrella de Noticieros N+, o lo que antes era Noticieros Televisa, ahora es N+, así que vamos a seguir muy atentos a su cubrimiento y a seguirla. Usted ha sido de hecho destacada por otros medios internacionales y la felicitamos acá también por ese cubrimiento. Le mandamos un abrazo y un saludo. Un saludo desde acá también. Gracias. Gracias a toda la gente que estuvo involucrada en este tema de las elecciones en México que también nos afecta a nuestro país. Por favor, háganme saber sus comentarios acá abajito, los estaré leyendo y también contestándolos. Suscríbanse, por favor, suscríbanse, estén donde estén, suscríbanse. Chao, nos vemos.